Anexo 041 B03, residuo de potencia eléctrica. En el subsistema eléctrico, una relación física elemental permite contrastar tres canales de telemetría: potencia, voltaje y corriente. El residuo se define como R sub P es igual a P media menos V por I. P medida representa la potencia eléctrica registrada directamente por la telemetría. V representa el voltaje medio y representa la corriente medida. El producto V por I constituye la potencia reconstruida a partir de los canales de voltaje y corriente bajo el modelo eléctrico adoptado. En condiciones nominales, con señales correctamente sincronizadas, sensores calibrados y una convención de signos coherente, P medida debe aproximarse a V por I. Por tanto, el residuo R sub P debe permanecer alrededor de cero, dentro de una banda compatible con la incertidumbre instrumental y numérica. La primera auditoría es dimensional. Voltios multiplicados por amperios producen vatios. En consecuencia, P medida, V por I y R sub P deben expresarse en unidades de potencia compatibles. La segunda auditoría corresponde al signo. Debe declararse si la corriente positiva representa consumo, generación, carga o descarga. También debe conservarse la misma orientación energética en la medición directa de potencia. Una convención inconsistente puede producir un residuo grande aunque el sistema funcione correctamente. La tercera auditoría es temporal. P medida, V e I deben corresponder al mismo instante y al mismo intervalo de integración. Un desfase entre los canales puede generar discrepancias artificiales durante transitorios, conmutaciones o cambios de carga. La cuarta auditoría corresponde al régimen eléctrico. La expresión P igual a V por I es directamente aplicable a potencia instantánea en corriente continua, siempre que voltaje y corriente estén alineados y utilicen la misma convención. Si se emplean valores promediados, filtrados o integrados, las tres variables deben compartir ventanas y filtros equivalentes. Para corriente alterna o señales con componentes reactivas, el producto de valores eficaces puede requerir un factor de potencia. Por ello, la fórmula no debe extrapolarse fuera del régimen para el que fue especificada. El fundamento físico se relaciona con la conservación y el balance de potencia expresados mediante los principios de Kirchhoff y Telegen. El residuo cuantifica una incoherencia entre una medición directa y una potencia derivada de variables eléctricas relacionadas. Un valor distinto de cero puede originarse por ruido, resolución, cuantización, pérdidas no incluidas, sensores descalibrados, errores de signo, desalineación temporal o modos operacionales no modelados. Por esta razón, un residuo elevado no demuestra automáticamente la existencia de una anomalía física. Antes de interpretarlo deben estimarse su incertidumbre y su banda nominal. Si las incertidumbres de P, V e I son conocidas, la incertidumbre del residuo puede aproximarse mediante propagación. Bajo una aproximación de primer orden, la varianza R sub P depende de la varianza de P de I al cuadrado multiplicado por la varianza de V al cuadrado multiplicado por la varianza de I y de los términos de covarianza correspondientes. Esta propagación evita utilizar un umbral arbitrario independiente de la precisión de los sensores. B03 aparece en la tabla 18 y en el apartado C.9 de la tesis. Se aplica en el subsistema eléctrico porque proporciona una comprobación física interpretable antes del análisis multifractal. Su estado es propuesta física. Esto significa que la relación está conceptualmente fundamentada, pero requiere especificar fuentes de telemetría, sincronización, convenciones, filtros, incertidumbres y criterios de aceptación antes de utilizarla como resultado confirmatorio. El principio de B03 consiste en comparar una potencia medida directamente con la potencia reconstruida mediante el producto de voltaje y corriente. Antes de calcular el residuo, el sistema verifica 6 condiciones. Primera, P medida
V e I pertenecen al mismo circuito o punto energético. Segunda, los tres canales utilizan una referencia temporal común. Tercera, las unidades son compatibles. Cuarta, las convenciones de signo están documentadas. Quinta, los filtros y ventanas de promediado son equivalentes. Sexta, el régimen eléctrico permite utilizar el producto V por I. Ahora entraremos al simulador. En la parte superior aparecen las señales de voltaje y corriente. Ambas evolucionan en el tiempo y permanecen sincronizadas. El sistema multiplica sus valores instante por instante para obtener la potencia reconstruida. P estimada es igual a V por I. En la segunda gráfica se presenta P medida junto con V por I. Finalmente, la tercera gráfica muestra R sub P es igual a P medida menos V por I. Un cursor vertical recorre simultáneamente las tres gráficas. El panel lateral presenta el voltaje, la corriente, la potencia medida, la potencia reconstruida y el residuo correspondiente al mismo instante. Observemos primero el régimen nominal. P medida y V por I prácticamente coinciden. El residuo fluctúa alrededor de cero y permanece dentro de la banda de incertidumbre. El simulador comprueba además la identidad de reconstrucción. P medida es igual a V por I más R sub P. La diferencia algebraica debe permanecer dentro de la tolerancia numérica. Introducimos ahora ruido instrumental. Las señales dejan de coincidir exactamente, pero el residuo continúa dentro de la banda esperada. Este comportamiento no debe clasificarse como anomalía. A continuación aparece un sesgo gradual en el sensor de potencia. P medida se separa progresivamente de V por I. El residuo adquiere una componente persistente distinta de cero. La pantalla informa: incoherencia sostenida compatible con sesgo de medición o modelo incompleto. El simulador incorpora ahora un error en el sensor de corriente. La corriente registrada se desvía y modifica el producto V por I. Aunque la potencia medida parezca estable, el residuo aumenta. Esta prueba demuestra que B03 detecta incoherencia entre canales, pero no identifica por sí solo cuál sensor es responsable. Introducimos ahora una pérdida eléctrica no incluida en el modelo. La potencia medida presenta una diferencia sistemática respecto de la potencia reconstruida. El residuo cambia de nivel durante el modo afectado. Para atribuirlo a una pérdida real, deben descartarse primero errores de sincronización, calibración y convención. El simulador ahora aplica un desfase temporal a la corriente. Durante los periodos estacionarios el efecto parece pequeño. Sin embargo, durante un transitorio del producto V por I deja de corresponder con P medida. El residuo genera picos positivos y negativos artificiales. La auditoría temporal detecta el desplazamiento y bloquea la interpretación física hasta realinear los canales. Corregimos la sincronización e invertimos ahora el signo de la corriente. La potencia reconstruida cambia de orientación y el residuo crece drásticamente. El sistema informa: convención de signo incompatible. Ningún análisis posterior debe ejecutarse hasta corregir esta inconsistencia. A continuación se simula una transición entre generación y consumo. La corriente atraviesa cero y cambia de signo conforme a la convención adoptada. P medida y V por I deben reflejar coherentemente esa transición. El residuo conserva su interpretación porque la orientación energética fue fijada antes de observar los datos. El simulador modifica ahora las frecuencias de muestreo. Voltaje y corriente se registran a una frecuencia superior a la del canal de potencia. Antes de calcular el producto, el sistema aplica una regla de alineación y agregación preespecificada. No se permite comparar una potencia promediada con un producto instantáneo sin equivalencia temporal. Se evalúa ahora la propagación de incertidumbre. El simulador combina las incertidumbres de los tres sensores y construye una banda dinámica para R sub P. Cuando el voltaje o la corriente aumentan, su contribución a la incertidumbre de la potencia reconstruida también puede aumentar.
El criterio de coherencia se adapta a la precisión física esperada y no a un límite arbitrario. A continuación se generan episodios consecutivos por encima de la banda. Las ventanas solapadas pertenecientes al mismo episodio se consolidan como un único evento operacional. Esta consolidación evita contar repetidamente la misma discrepancia. El simulador prepara finalmente el residuo para su integración en una tripleta físicamente relacionada. R sub P puede combinarse con otros dos residuos del subsistema eléctrico, siempre que exista una justificación física y se mantengan sincronizados. La tripleta residual puede analizarse posteriormente mediante MFDFA3DR. Sin embargo, el beneficio debe evaluarse comparando la ruta de canales brutos con la ruta de residuos físicos. El sistema entrega una salida auditada que incluye identidad de los sensores, unidades, convenciones de signo, frecuencias de muestreo, regla de alineación, método de filtrado, incertidumbre propagada, banda nominal, episodios consolidados y estabilidad frente a perturbaciones autorizadas. El simulador ha terminado. B03 se encuentra en la tabla 18 y en el apartado C.9 porque constituye una propuesta de residual físico para el subsistema eléctrico. Su utilidad consiste en detectar inconsistencias entre la potencia telemétrica y la potencia reconstruida mediante voltaje y corriente. Puede revelar problemas de sensores, pérdidas, desfases o modos no representados. Su limitación es que identifica una discrepancia, pero no determina automáticamente su causa. Antes de utilizarlo confirmatoriamente, deben congelarse su régimen de aplicación, sincronización, incertidumbre y criterio operacional.